Ahora quiero hablarles de algo que a veces lo trato también como con algunos principios, pero aquí más bien quiero referirlo como función, como una función de dirección. Y tal vez el principio que está implícito aquí tiene que ver con lo siguiente, que tal vez un poquito como me está anotado aquí. Cualquier organización o cualquier comunidad organizada requiere una cabeza que la direccione, que le dé dirección. Esto que está aquí, esta figura, es en un modelo de las partes de una organización de un autor llamado Henry Mintzberg. Henry Mintzberg es un canadiense que yo admiro mucho y que este señor es un investigador y académico nato, pero también trabaja muy rigurosamente los temas de decir, temas gerenciales, de liderazgo, de organización, etcétera. Y justamente tal vez uno de sus grandes desarrollos y grandes contribuciones fue justamente el analizar estructuras de empresas, de organizaciones de muy diferente naturaleza. Y él simplemente sintetiza en esas grandes, digamos, 5 partes que están ahí, una organización. Él dice que una organización, o todas las organizaciones en general, que tienen una complejidad un poquito formal, tienen lo que él llama un ápice estratégico, es decir, una cima o una cumbre donde la organización es dirigida. Hay una línea media donde se establecen los grandes departamentos o las grandes divisiones departamentales del trabajo. Y hay un núcleo de operaciones, que es decir, hay por lo menos donde se ejecutan las tareas y los servicios que la organización realiza. Y aparte de eso hay un par de brazos que por un lado están los llamados servicios de apoyo, que son apoyos para que todo lo demás funcione. Y ahí es donde encontramos toda una serie de apoyos o procesos administrativos. Contabilidad, finanzas, proveeduría, compras, mantenimiento, seguridad, todo ese tipo de cosas que son parte de la organización, pero no son las que crean el valor o el servicio a los clientes. Y tiene otro brazo que él le llama la tecnoestructura. Este término no es muy usado, pero digamos es la categoría que él usa, la tecnoestructura. Y esa tecnoestructura es algo así como toda la parte normativa de la organización, es decir, es allá donde están las asesorías legales o la parte normativa, donde están las auditorías o las contralorías, donde están a veces los departamentos de ingeniería que diseñan los procesos de trabajo, cómo es que se va a hacer ejecutar cada uno de los procesos productivos que vamos a tener. Y así otras tantas, ¿verdad? Pero esto se establece en normas, normas de trabajo, normas de comportamiento, normas de toma de decisiones, normas de uso del financiamiento, normas para todo. Bueno, pero aquí tal vez lo que quiero decirles es esto. Toda la organización fundamental es que haya una cabeza que le dé dirección, que le dé rumbo a la organización y le permita asegurar que se mantengan los principios organizativos y que se cumplan los objetivos y los propósitos o la misión que la organización tenga. Es decir, que sea capaz, que sea eficaz, que sea capaz de lograr aquello para lo cual se creó la organización y que sea capaz de asegurar la eficiencia, es decir, el uso más eficiente de los recursos, el mejor empleo de los recursos materiales, de los recursos humanos, de la información u otros recursos materiales o inmateriales. Y es importante la existencia de eso, porque si no la organización se vuelve caótica. Y otra cosa importante también, otra función clave allí, es, o sea, aparte de esta función, es el facultar. Es decir, es el tener la potestad, vale decir, la autoridad conferida para facultar a otras personas, vale decir, para encomendarles la realización de acciones, de proyectos o de actividades y para encomendarles la gestión de unos recursos. Tome, para eso va a contar con este personal, va a contar con este presupuesto o va a contar con este tiempo. Si no hay plata, no hay plata, pero vas a disponer de este tiempo, le voy a dar ese tiempo para que en ese tiempo usted haga algo, lo que tenga que hacer. Entonces, la premisa es esta, es la importancia de la direccionalidad dentro de la organización. Y esta direccionalidad es esta, digamos, función de integración de la organización fundamentalmente. Esta función, entonces, nosotros podemos verla o detectar cómo se da o cómo se manifiesta, por ejemplo, en la manera en que una persona conduce una reunión. Entonces, hablamos de un coordinador, por ejemplo, hay un coordinador de grupo de trabajo. Bueno, ¿cómo se conduce la reunión? ¿Cuán efectiva es la reunión para llegar en buen tiempo a analizar problemas, a tomar decisiones
o a conocer informes y también decidir sobre ello, ¿verdad? O se nos va el tiempo discutiendo y discutiendo y no paramos en nada, o nos cuesta llegar a una conclusión. Ok, importante, facilitar la conducción de reuniones, ¿verdad? Aquí es una función clave o es una como tarea más bien de una función de dirección. Y lo otro es observar un poquito el estilo de dirección, el estilo como de liderazgo, el estilo de trabajo, que se utiliza para tomar decisiones. ¿Es una persona que toma las decisiones solo como le da la gana, no le consulta a nadie? ¿O es una persona que consulta o necesita, puede que consulte porque necesita información, o puede que consulte porque tal vez le cuesta tomar decisiones, porque tal vez es un tanto indeciso? Pero no importa, o sea, la premisa es cómo toman las decisiones. Mirar un poco también los estilos y los métodos que se utilizan, por ejemplo, para planificar dentro de la organización. ¿Por qué? Porque los planes van a direccionar el trabajo. Los planes de trabajo, los planes de un proyecto, la iniciativa, cualquier trabajo que se vaya a hacer, bueno, ¿cómo nos planeamos ese trabajo? ¿Cómo distribuimos el trabajo? ¿Cómo distribuimos las tareas? ¿Cómo se divide el trabajo? Mirando la forma en que la persona divide el trabajo. ¿Es arbitraria o más o menos se generan consensos, acuerdos, una serie de cosas? Se divide el trabajo a conveniencia de lo que a cada uno le interesa o se divide el trabajo en función de la efectividad completa del proceso de organización? ¿Cómo se realiza el control? Si se realiza control o no, si está metido en lo que cada uno hace, es que no hay que estar metido en el trabajo de los demás, sino simplemente esperar el momento oportuno o esperar el momento definido para decir, compañero, ¿cómo te va con el avance del informe? Ok, un mecanismo de control que nosotros, por ejemplo, un grupo de trabajo podemos establecer, ok, trabajemos hoy, mañana y el miércoles nos comunicamos. Okay, ese es el mecanismo. Entonces el miércoles, una llamadita, ok, ese es el instrumento de control. Pero no hay que tampoco estar metido, vamos a ver, como dicen algunos, como policía, ¿no? Sino que hay que dejar libertad para trabajar, pero mantener luego la retroalimentación. Una llamada por ahí, ¿cómo te va? Magnífico, muy bien. ¿Necesitas algo? Bien, necesito más tiempo. Bueno, ok, concedido. A mañana o a pasado mañana tal otra cosa. Muy bien. Ok, entonces, con ese proceso de esa función de dirección, que lo estamos diciendo, en una organización como un todo significa la cabeza, la junta directiva, la gerencia. Y les decía que en un equipo de trabajo se replica todos los procesos de una organización, todas las funciones y los principios. Bueno, quiero referirme a la función de coordinación como una labor tal vez más específica. A veces es parte, o sea, la coordinación, obviamente un líder o un director o un gerente en una organización que obviamente tiene que coordinar muchas secciones, pero la coordinación también se va dando en todos los puestos hacia abajo, hasta llegar a la célula de la organización, hasta llegar a un grupo de trabajo, hasta llegar a un comité de trabajo o un grupo de trabajo. Y allí lo que tenemos es entonces que aprender esto, jóvenes, es cómo armonizar el trabajo entre las diferentes partes. Digamos, si es un nivel si es una gerencia media, él tiene que coordinar a los, digamos, a los responsables de diferentes procesos. Okay, él tiene que armonizar el trabajo entre partes o entre personas. Dentro de un grupo de trabajo tenemos que armonizar el trabajo que realizamos las diferentes personas. La coordinación implica el programar fechas, lugares y recursos, es decir, qué hay que hacer, cuándo, dónde, qué recursos se necesita para tal día, a tal hora, qué tiene que estar listo allí para poder hacer el trabajo o la acción que vamos a realizar. ¿Quién se va a encargar de llevar esos materiales? ¿Quién se va a encargar de transportar? ¿Quién se va a encargar de conseguirlos? ¿Para cuándo? Eso es lo que llamamos programación, programar actividades, recursos, etc. Importante en la labor de coordinación a hacernos pedidos. Compañero, necesitamos el primer avance del informe para el miércoles. ¿Podrías tenerlo el martes en la tarde para poder revisarlo y el miércoles poder discutirlo si hay que arreglar algo? Son pedidos. Es la entrega. Aquí está mi producto, aquí está mi informe. O es hacer ofertas. Mire, compañeros,
yo puedo ofrecerme para dar un aporte en tal proceso, para realizar el análisis estadístico, porque me considero que soy bueno en eso. Y así por el estilo, ¿verdad? Es decir, la coordinación implica, vean, la coordinación implica el diálogo entre todos, la interacción. Y entonces decir, bueno, ¿qué diferentes partes podemos ir atando cada uno? La coordinación implica, como ya lo hice ver, el seguimiento de esos acuerdos o de pedidos. Los acuerdos no siempre tienen que ser formales. Cuando es una tarea relativamente corta y pequeña y familiar, ya pues los acuerdos simplemente pueden ser cosas verbales. Pero es importante honrar la palabra. Y también parte de esa función de coordinación es comunicar e informar acuerdos o cambios. Por ejemplo, ok, que hubo una reunión de emergencia, se presentó una situación, nos reunimos 3, somos 5, por mayoría decidimos y tomamos unas decisiones y vamos a cambiar tal vez el mecanismo por ejemplo, de seguimiento o decidimos un cambio en cómo íbamos a hacer la actividad. Bueno, entonces se comunica para todos, para los que estuvieron presentes y para los que no. Se comunica para todos qué vamos a hacer entonces en adelante. ¿Verdad? Ya no lo vamos a hacer así, ahora lo vamos a hacer de esta otra manera. Comunicamos los cambios, informamos de cambios, informamos de acuerdos o informamos de disposiciones. Si yo tengo la facultad, si yo soy un coordinador y tengo la facultad para decidir, ok, comunico, compañeros, es necesario que nos reunamos mañana miércoles porque vamos a ver, porque tal vez el, estamos necesitando más tiempo para coordinar, para terminar el trabajo y necesitamos buscar una salida a cómo logramos presentarlo, ya sea en otro momento o negociar con el profesor o negociar con la persona a quien debemos entregar nuestro proyecto. Bien, entonces eso es lo que implica, y jóvenes, y es muy importante prestarle atención a esto, porque esto son cosas que ustedes sí las pueden ejercer y poner en práctica diariamente, bueno, periódicamente, quiero decir, por lo menos, no en este curso, en todo lo que hagan. Dentro de la universidad y fuera de la universidad, si ustedes forman parte de un comité de vecinos, si un comité de deportes o cualquier otro tipo de organización, en ese ámbito pueden poner en práctica estas cosas. Quiero referirme brevemente a formas de organización que se dan más típicamente en el trabajo de organizaciones rurales, agrícolas, forestales y comunitarias. En primer lugar, tal vez quiero mencionar el proceso el modelo asociativo o de las asociaciones. Las asociaciones son formas de organización en la cual puede ser que estén conformadas por personas o por otras organizaciones o por otras entidades. ¿Verdad? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, una cámara, ¿verdad? Una cámara de empresarios, entonces pueden haber ahí empresas y pueden haber personas individuales que son empresarias. Entonces, puede ser que una asociación esté constituida solo por personas, como esta asociación que se llama ASUMOVI, Asociación de Mujeres Organizadas de Bioley. Bioley es en la zona sur. Bien, es una organización formada por personas. O puede ser que la organización, como digo, tal vez una cámara o algo así, esté formada por otras organizaciones, por ejemplo, una federación de productores. Y generalmente las asociaciones tienen, una de las características es que tienen un interés social o colectivo. O sea, ellos, digamos, decidieron hacer una asociación porque quieren no solamente producir algo y generar ingresos para sus familias, sino que quieren generar algo para la de Bioley, donde ellas viven. Y una característica que sí es muy determinante de las asociaciones es que son organizaciones sin fines de lucro. Y el decir sin fines de lucro, esto lo que significa es, pueden tener ingresos, ingresos propios o ingresos de cualquier otra fuente. Segundo, lo que ocurre es que las ganancias que se generan se llaman excedentes, que los excedentes que la asociación tiene, esos excedentes solamente se pueden destinar a actividades propias de los objetivos o relacionadas con los objetivos y la misión de la organización. Es decir, son para autosostenerse, pueden crecer, desarrollar nuevos proyectos o nuevas actividades,
¿verdad? Pero siempre para los fines de la organización. De ese dinero no se puede, es decir, de las ganancias no se las pueden repartir entre los asociados. O sea, las ganancias no se reparten entre los asociados. Ahora bien, puede suceder que los mismos asociados, si la organización, por ejemplo, es productiva, por ejemplo, estas mujeres tienen un beneficio de café, entonces ellas pueden trabajar en el beneficio de la asociación y ganar un salario. O sea, pueden ser trabajadoras, pueden ser asalariadas por parte de la asociación, pero lo que no reciben son los productos de las ganancias de la asociación. Bien, entonces eso es tal vez así como las características básicas de este modelo digamos, asociativo, que es importante que lo entiendan y lo miran. Esto está debidamente, ¿cómo se constituye y se establece una organización? Debidamente establecido y regulado por ley. Entonces es importante en ese sentido, si trabajan con asociaciones, es conocer la ley de asociaciones. Eso es indispensable y sumamente recomendado. Conocer la ley de asociaciones cuando estemos con asociaciones. Segundo modelo es el modelo cooperativo. Son las cooperativas. Y tal vez quiero hacer referencia, sobre todo en las organizaciones, en las cooperativas campesinas. Se habla mucho de las organizaciones de autogestión o cooperativas de autogestión y cooperativas de cogestión. Es muy sencilla la diferencia. La cooperativa de autogestión es plenamente autónoma para decidir y para administrarse. Lo que ocurre con las cooperativas es que por naturaleza y también por ley, las cooperativas tienen que tener un gerente y que ese gerente tiene que ser, digamos, profesional o formado para gestionar o gerenciar la organización. Otra característica de la cooperativa es que los asociados trabajan en la cooperativa. En una asociación no. En una asociación un asociado no está obligado a trabajarle a la cooperativa, a la asociación. Simplemente es asociado. Pero en la cooperativa los asociados trabajan, deben trabajar en la cooperativa, por lo menos deben dedicar parte de su tiempo. Y resulta que entonces, si entre esos asociados que trabajan allí hay uno que tiene la capacidad para ser el gerente, se le puede nombrar gerente. Entonces, si la cooperativa, si su gerente es parte de la organización, parte de la cooperativa, entonces es una organización de autogestión. Es decir, se gestiona por sí misma. Se gestiona con uno de los asociados. El gerente es uno de los asociados. Entonces, la organización es plenamente autogestionaria. Y cogestionaria significa, y se utiliza muchas veces con cooperativas, a veces campesinas, en las cuales los productores no tenían entre sus miembros una persona capaz de gerenciar. Entonces había que buscar a un gerente externo. Y muchas de estas organizaciones, como no tenían mucha capacidad profesional de gestión, entonces tenían entre su junta directiva o el gerente alguien que fuera nombrado por parte de una unidad regional del Ministerio de Agricultura. Es decir, el ministerio estaba en aquel tiempo vigilando que simplemente la organización fuera trabajando bien y asegurándose que fuera a funcionar. Con esto lo que se procuraba era que la organización pudiera consolidarse. Y a esas se les llamaba cooperativas de cogestión. Cogestión significa gestión compartida, o vale decir que en las tomas de decisiones de esa gerencia había participación de alguien de fuera de la organización. Es importante reconocer que el modelo cooperativo procura que el trabajador aporte, ya sea su trabajo o su conocimiento, ¿verdad? Esto es más importante que el capital y que los aportes en trabajo se les reconocen también como aportes de capital. Postula que tiene que haber participación en la gestión y en los resultados, es decir, los miembros de las asociados a una cooperativa tienen que participar en asambleas y en las cuales pueden elegir quiénes van a ser directivos o miembros de los comités principales. Y las cooperativas tienen dos grandes comités, que es importante que siempre van a estar ahí disponibles. Esos comités son un comité de educación y un comité de vigilancia. El comité de educación es un comité destinado a que los miembros de la organización cada vez conozcan más sobre el cooperativismo, por un lado, y que desarrollen las capacidades de trabajo operativo, productivo de las actividades propias de la cooperativa, y que desarrollen y perfeccionen la capacidad para administrar la cooperativa, que aprendan sobre contabilidad, sobre finanzas,
sobre todas estas cosas de división de trabajo y sobre todo eso. Lo otro es que las organizaciones cooperativas tienen un interés social y económico colectivo. Se considera que la propiedad social de los medios de producción es colectiva, vale decir, la infraestructura, ¿verdad? O parte, la cooperativa define qué es lo que va a hacer que sea colectivo. Entonces, por ejemplo, muchas organizaciones campesinas pasaron de la tenencia parcelaria de tierras a hacer tal vez la tierra como el capital colectivo, pasar las parcelas de una sola cooperativa. Este es el ejemplo de Coop Silencio en Quepos y algunas otras cooperativas como Coop San Juan en la zona norte, en San Carlos. Perdón, otras cooperativas prácticamente mantienen la propiedad parcelaria de sus asociados, pero luego lo que colectivizan, lo que ponen en común, tal vez es que si yo una planta de procesamiento, entonces la infraestructura de un procesamiento o de un centro de acopio, pero hay algo que la cooperativa tiene como patrimonio colectivo. Y esto sí es tal vez una diferencia importante con la asociación. Aquí los asociados sí disfrutan de los excedentes que se puedan generar por las actividades productivas de la organización. Vale decir, la empresa genera unos excedentes y parte de estos excedentes se destinan a crecimiento de la organización, se reinvierten y otra parte se distribuyen entre los asociados. Esa parte que se distribuye entre los asociados es lo que se denominan dividendos y eso se distribuye. Esto entonces es lo que no se puede hacer en una asociación. Bien, y quiero referir ahora al tema de las organizaciones voluntarias. Y por lo de organizaciones voluntarias, entonces con el trabajo voluntario, tal vez la lectura está un poco enfocada a las ONGs, siendo o haciendo ver que tal vez muchas organizaciones no gubernamentales son organizaciones que funcionan mediante trabajo voluntario, ya sea que lo promueven, ¿verdad? Tal vez como forma esencial de trabajo, o si no como forma subsidiaria. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que puede ser que una organización de voluntarios como una ONG puede ser que tenga gente que trabaja como asalariada y son los que sostienen y administran la organización, o coordinan los proyectos, pero que luego al realizar muchas de las labores, para eso se buscan y se involucran voluntarios, ¿verdad? Que trabajan básicamente bajo principios de altruismo, simplemente del deseo de hacer algo positivo por otras personas. Eso es lo que significa. En general, este tema dio mucho que hablar en años anteriores y en el fondo lo que se dice es que muchas de estas organizaciones son más eficientes a veces que las entidades de gobierno. Son muchas veces entidades que terminan ejerciendo funciones de gestión pública, ¿verdad? Y que en ese sentido, por ejemplo, también la cooperación internacional en algún momento decidió dejar de invertir en proyectos gubernamentales para invertir en ONGs y que estas ONGs desarrollaran proyectos más o menos paralelos a funciones colectivas. Quiero mencionar nada más un gran ejemplo en el sector forestal. Miren, en los años 80 del sector forestal costarricense hacia atrás, recibía, por ejemplo, inversión directa de organismos como la FAO, las Naciones Unidas o muchas otras entidades de cooperación para desarrollar proyectos de reforestación, proyectos de manejo de cuencas y ese tipo de cosas. Pero hubo un momento en que por allá hacia finales de los 80, comienzos de los 90, que la organización internacional dice, no, ya no se estaba formulando un proyecto en Costa Rica que se llamaba Proyecto Foresta y quería que hubiese financiamiento para ejecutar un proyecto de manejo de bosques al norte de la cordillera volcánica central, vale decir, en las faldas, en la ladera norte, en lo que es Sarapiquí. Y cuando se estaba gestando ese proyecto para que fuera ejecutado por parte de la Dirección General Forestal, que se llamaba entonces vino la AID y dijo que el proyecto es muy interesante, pero que no querían algo ya con el gobierno, dirigido al gobierno, porque había mucha burocracia y se perdían los recursos, y mejor era crear una ONG para que administrara y ejecutara ese proyecto. Y es así como nació Fundecor, que todavía se mantiene. Nada más se los menciono para que vean la relación esto entre ONGs o entre organizaciones sociales y la ejecución de unas ciertas funciones de políticas públicas y en el sector forestal. Pero también el tema de las organizaciones no gubernamentales siempre tiene unos riesgos. Uno es que estas ONGs simplemente no tengan toda la capacidad y todas las competencias para ejercer funciones complejas. ¿Por qué? Porque muchas obviamente requieren profesionalismo y a veces no tienen la capacidad para pagar profesionales altamente
capacitados para muchos proyectos o suficientes. Lo otro es que uno de los problemas que se ha presentado en muchas ONGs a veces es que hay una persona líder que las crea y que empieza a manejar eso muy personalistamente, vale decir a su manera, o se convierten en pequeños grupos cerrados, que no le dan pelota o cabida, ni información, ni comparten información con otras organizaciones o cosas por el estilo. Se vuelven demasiado cerradas. Y lo otro es la gran puesta en duda sobre los recursos, la gestión de los recursos, la transparencia, la toma de decisiones. Como no son entidades públicas, no están obligadas a rendirle cuentas a nadie. Entonces esto ha venido a crear también pues una fuente de duda. Lo que tal vez aquí quería conectar ahora es básicamente, estoy viendo ahí el resultado de la encuesta, 10 a 9. 10 personas dicen que han trabajado en algún momento, 10 de ustedes, en el voluntariado y que lo seguirían haciendo. La respuesta aquí es que no he trabajado, aunque me gustaría hacerlo. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Porque prácticamente estamos como divididos en mitad y mitad. Bueno, muy bien. Lo que entonces ahora, pues tal vez quiero un poquito decirles, jóvenes, que las organizaciones voluntarias son complejas y resulta que a veces no es tan fácil trabajar en condiciones de voluntariado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también pasa esto, que si yo estoy trabajando de manera voluntaria, pues ya para eso yo estoy donando mi tiempo, mi esfuerzo, y entonces a veces tiende a ocurrir que yo empiezo a poner límites en cuanto al tiempo de entrega, en cuanto a disponibilidad, a veces hasta en calidad de lo que hago. O tal vez quiero hacer trabajo voluntario, tal vez simplemente para coger una experiencia, cuando ya siento que más o menos lo logré, logré satisfacer esa necesidad. Y sí. En general todo esto es muy válido, todo esto es muy válido, pero lo que sí tal vez tiene que uno tomar en cuenta es que al trabajar en una organización de tipo voluntariado, muchas veces, sobre todo si nosotros empezamos a un nivel de organización muy básica, estas formas de organización a veces generan aportes o situaciones en las cuales los participantes están tal vez más dándole valor al objetivo que tienen, por ejemplo, de adquirir conocimiento, de adquirir alguna experiencia, o a veces algunos los hacen simplemente, por ejemplo, en el campo ambiental se da mucho, sobre todo con voluntariados en áreas silvestres, ¿verdad? Que tal vez es como una oportunidad para conocer las áreas y tal vez están más en función de eso que en función del objetivo de la organización. Entonces voy a decir, tienen un riesgo de pérdida de sentido de unidad, ¿verdad? Aun cuando las organizaciones pueden sobrevivir a veces por mucho tiempo con estas modalidades de trabajo. En cada quien hay una responsabilidad muy grande para construir organización y que es muy importante si un día tenemos que trabajar con organizaciones que nosotros seamos capaces de dar ejemplo, modelar y facilitar no solo la conformación, muchas veces las organizaciones ya están, pero más bien es mejorar mucho sus cualidades organizativas.